Muy buenas tardes a todos, señoras y señores, ladies and gentlemen, desde el Aeroparque Metropolitano de la Ciudad de Buenos Aires, en donde nos embarcaremos hoy con GOL Líneas Aéreas, prácticamente la compañía de bandera brasileña, después de absorber a Varig en su momento, ya contaremos esa historia. Nos embarcaremos con ellos rumbo a Florianópolis, la capital de Santa Catarina, en el sur de Brasil, y volaremos en clase económica. Les mostraré qué es lo que tienen para ofrecer en esta ruta, los costos de mi billete, de la maleta que va pagada aparte, porque mi tarifa no la permitía, y me acaban de romper el ojete y me cobraron 75 euros, unos 80 y pico de dólares por la maleta. Bienvenidos entonces una vez más a Última Llamada. Muy bien, como les comenté varias veces, este aeropuerto básicamente opera vuelos nacionales y regionales. Regionales, ¿qué quiere decir? Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, creo que, no sé si Bolivia opera desde acá, creo que no. Operan, si no me equivoco, 4 aerolíneas, que son JetSmart, Aerolíneas Argentinas, GOL y Flybondi. No sé si hay alguna más, ahora vamos a ver dentro. Es un aeropuerto muy pequeño, muy limitado, tiene solo un lounge, creo, afuera o dos, pero están afuera de la zona de embarque, por tanto para mí es incómodo, es decir, yo quiero pasar migraciones, seguridad e instalarme en un lounge para estar tranquilo, no quiero estar pensando que después me tengo que hacer toda esa movida antes de embarcar, o sea que ni siquiera los voy a utilizar. Hay uno al que se puede acceder con American Express, con Dragon Pass, etcétera, etcétera, pero la verdad es que no vale la pena. Y sí, ven, esta es la parte exterior del aeropuerto y hay un montón de carritos que venden café, comida, bebidas, etcétera. Es un buen lugar para esperar por tu vuelo, y si no, en la zona de embarque, que ahora después de que hagamos todo el proceso de check-in, voy a mostrarles mejor de qué se trata todo esto. Hay unos baños también aquí en la parte de afuera. Es que es tan pequeño el aeropuerto, está tan saturado que debieran hacer toda esta zona, miren, incluso de juegos de niños, lavabos y toda esta parte que les comenté de restaurantes, cafés y demás, porque adentro no hay lugar, no hay directamente. Vamos entrando ya en la zona en el área de check-in. La primera, en realidad es la última porque es la número 65, pero la primera posición, digamos, en sentido de la entrada del aeropuerto, es de Aerolíneas Argentinas. Luego hacia el final vienen GOL, JetSmart y Flybondi. Sí hay más aerolíneas que operan aquí, acabo de verlo. Opera LATAM Brasil, algún que otro vuelo, normalmente van a Ezeiza. Opera Paraner y opera Sky, pero ocupan posiciones móviles cuando les toca hacer el check-in. ¿Qué tal, bro? Muy bien, simplísimo proceso de check-in, no había absolutamente nadie en la fila, a pesar de que me dijeron que el vuelo estaba lleno, no sé si es cierto. Desde aquí, desde el hall central, se suben estas escaleras, en donde salimos prácticamente a la entrada del sector de seguridad, posteriormente migraciones en mi caso, porque vuelo al extranjero, el free shop claramente, porque habrá que pasarle por el medio, y la zona de embarque al final. Como les comentaba, aquí en la parte externa, negocios clásicos argentinos, cosas que se quieren llevar los turistas, como alfajores Habana, por ejemplo. Luego los cafés que pululan tanto en Buenos Aires son muy bien, crack, esa camiseta. Los cafés tipo Le Pen Quotidien, este horror que una vez estuve aquí en el Aeroparque consumiendo en un espanto, que es la Panera Rosa. Son cafés horribles, pero bueno, son un buen lugar para pasar el tiempo. Y aquí en el medio sí ya hay un patio de comidas más amplio, en donde está el Club de la Milanesa, la Academia de la Pizza, etcétera. Aquí sí hay más comidas. Burger King. Bueno, distintas alternativas para comer mientras uno espera por su vuelo, siempre fuera de la zona de embarque. Ven, esta es la parte externa del aeropuerto, está absolutamente pegado al río, es paralela al río, de hecho, la pista, y aquí pueden ver la cercanía. Está a 100 metros del río. ¿Saben qué? Me voy a quitar migraciones de encima y seguridad, que es una cosa que me rompe mucho las pelotas, y me tomo un cafecito adentro. Lamentablemente no hay sala para esperar en el interior. Bastante ajetreada hoy la zona del sector de seguridad, pero bueno, paciencia. Menos mal que no me tomé el café afuera.
dejé zona de migraciones y por supuesto me metí de lleno en el free shop, ¿no? Que es lo que normalmente pasa en todos los aeropuertos del mundo, lamentablemente. O sea, te fuerzan a pasar por el free shop. No hay otra manera de acceder al área de embarque si no es atravesando todo el free shop. Bueno, lo atravesaremos, no es muy grave tampoco. Se pasa por aquí al lado. Y ahora sí, en zona de embarque. Como les comentaba antes, ven Florida Garden, Outback y algún otro que se me escapa donde se puede... Qué lindo coche. Precioso. En donde se puede tomar un café ya con más calma, ven, con las puertas de embarque pegadas. O sea, estás a como lejos a 1 minuto de tu puerta de embarque. Está bastante picante la zona de embarque, hay muchos vuelos saliendo, muchos vuelos a Brasil, hay un par a San Pablo, Florianópolis, hay otro a Lima, así que les sugiero primero venir con tiempo, segundo, ahí están llamando un San Pablo, segundo, irnos a tomar algo al Florida Garden, probablemente uno de los cafés más feos del planeta Tierra, pero lo probaremos. Bueno, caballero. Sí. Bueno, esto es un ristretto en el Florida Garden, un aspecto poco prometedor, vamos a decirlo así. La tacita es simpática, es un clásico, ¿eh? El original está en calle Florida, un famoso bar porteño. Y el precio no es para nada exagerado, 2.200 pesos, que son algo así como 1,5 €, vamos a decirlo, sentado en plena zona de embarque del aeropuerto, con el Outback al lado, una mesa, bueno, razonablemente cómoda, no está mal. Tiene un aspecto complicado, pero vamos a intentarlo igual. Malo, muy malo. Cuesta 2.200 pesos, es decir, supongamos que no te tomas el café. 2.200 pesos para estar al lado de la puerta de embarque, sentado en una mesa, en lugar de estar esperando en los sillones de las puertas de embarque, representa, no sé, $1.50 al Blue. Me parece un regalo. Uno aquí se puede quedar 2 horas, supongo. O sea que en realidad hace las veces de sala VIP y cuesta $1.50. Ojo. Tema gol. Hice el check-in. Pagué la maleta que no la había podido pagar online porque solo aceptan tarjetas de crédito y yo tenía solo de débito por cuestiones mías. Me costó 80.000 pesos, que al cambio de mi tarjeta europea dio 73 €, que me parece una barbaridad de dinero, una maleta de 23 kilos. En el check-in pregunté cuál era el precio para hacer un upgrade a Premium Economy. Digamos, este avión tiene solo Economy y un sector delantero que podría llamarse Premium Economy, que en lugar de 3 personas por fila se sientan 2. La diferencia eran $100. Me pareció excesivo porque ni siquiera me daba la potestad de no pagar por la maleta, es decir, solo no pagas por la maleta obviamente si sacas Premium Economy directamente. No me pareció razonable. A los chicos del check-in tampoco les parecía razonable. De hecho me dieron un asiento muy agradable y fueron súper simpáticos en ese sentido, pero les parecía excesivo el precio. Les dije, me parece un poco excesivo. Me dijeron, tenés razón, te vamos a dar un asiento lindo a cambio de los 2 alfajores que nos trajiste. Que mentira, no les llevé nada, pero les debería haber llevado. Me dieron una ventanilla, que es todo lo que necesito. Muy bien, yendo a embarcar, puerta 16 sale nuestro vuelo. No sé por qué tengo embarque prioritario, la verdad es que no tengo la menor idea por qué, pero bueno, voy a furar toda esta fila y embarcar, aprovechar mi embarque prioritario. No me interesa subir último al avión. Esta es la salida de emergencia, 737 MAX 800 de Gol, una de las dos. La delantera es la 16, la mía es la 17 y es realmente fantástico el legroom que tiene, enorme. Miren cómo voy, comodísimo. Este es un avión muy nuevo, tiene entrada USB y una bandeja pequeña pero razonable.
Sua ajuda é essencial para finalizarmos o embarque com maior agilidade, conforme orientações de embarque, independente da quantidade de volumes. Por gentileza, acomode bolsa, mochila ou sacola com itens do duty free abaixo do assento à sua frente, inclusive nas saídas de emergência. Les decía. Local boarding school flight center. Bueno, les comentaba, primeras impresiones del avión, increíblemente nuevo, o sea, tiene olor a nuevo básicamente, muy agradable, la piel de los asientos están limpísimos y nuevísimos, todos son de piel, tienen este reposacabezas ajustable que ahora les voy a mostrar, y la verdad es que la salida de emergencia es increíblemente cómoda, o sea, tengo 1 metro de distancia hasta la fila de adelante, o sea, es increíble. Veremos qué nos depara el resto del vuelo, pero de momento muy agradable. Una cosa súper interesante es este reposacabezas ajustable y además se puede levantar y se puede bajar, ¿no? Saben que terminamos de embarcar 25 minutos antes de la salida del vuelo. Me parece que vamos a tener que esperar un rato largo, a menos que se adelante la salida, cosa que dudo bastante. Aquí estaremos, sentaditos prolijitos con las puertas cerradas. Una cosa increíble del MAX es el tamaño de los bins arriba de los asientos. O sea, entran una cantidad de maletas increíbles. Bueno, perdón, no me dejan hablar. El vuelo está lleno, pero mi fila está vacía. Recordamos una vez más, este es el vuelo 7691 a dirección de Florianópolis. No hay ningún tipo de cortina ni división entre cabinas. Es decir, que la cabina de turista y de Premium Economy no tienen más separación que este soporte superior que puede trasladarse de fila a fila. Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos a bordo de nuestro Boeing MAX 8 vuelo 7691, destino Florianópolis. Nosso tempo de voo será de 1 hora e 44 minutos e para a decolagem pedimos que desconectem o cabo de energia do equipamento eletrônico. O USB será ligado assim que o aviso luminoso de atração se apague. Bueno, quiero contar que nada puede ir mejor. Anticipamos 20 minutos el pushback y estamos yendo para la pista para decolar, o sea que vamos a llegar bastante. Preparar para decolagem. Y estamos por decolar. 1 hora 44 a Floripa, vamos a llegar por lo menos media hora 45 minutos antes del horario programado, lo cual me viene Bueno, los lavamos del 737 MAX. No vamos a hacer comentarios porque es que no hay lugar ni para grabarlos. O sea, es minúsculo. Bueno, me tengo que ir a hacer. Gol ofrece servicio de internet por Wi-Fi a bordo y lo curioso es que han quitado las señales luminosas de no fumar y las han reemplazado por estas de Wi-Fi. Quiere decir que el Wi-Fi ya está operativo. Por favor. Una diferencia importante entre
las aerolíneas latinoamericanas y las europeas es que aquí siempre te ofrecen algo de comer. En Europa te puedes hacer vuelos de 2 o 3 horas sin nada, y aquí sin embargo siempre, aunque sea un vuelo como este de 1 hora 45 minutos, tienes algo para comer y para beber gratis. Y aprovecho este momento de la comida, estoy a punto de comer en mi bocata, para reforzarles la idea de por qué dije que Gol era como la aerolínea de bandera brasileña, y es básicamente porque Gol absorbe hace muchos años Varig, que era la aerolínea brasilera por excelencia. No solo absorbe la compañía, sino que absorbe también su programa de millas, su valiosísimo programa de millas Smiles, que hoy es el programa de Gol. Y bueno, él absorbe en una situación muy similar a la que está viviendo Aerolíneas Argentinas en Argentina, que es como que el Estado les suelta la mano en un momento, le daba muchas pérdidas, incluso en un mercado como el brasileño, que es difícil dar pérdidas, y termina siendo absorbida por Gol, que hoy entonces es medio como si fuera la aerolínea de bandera, ya que TAM, que es la otra aerolínea potente brasileña, fue fusionada con LAN, quedó LATAM, entonces también ya tampoco es demasiado brasileña del todo. Me encanta esta servilleta de Gol que dice: estuve en las nubes y me acordé de ti. De fulano para fulana. Esto es un excelente regalo y además viene de puta madre porque es muchísimo más barato que comprar chocolates en el free shop. Voy a aprovechar para decirles que le den me gusta a este video si llegaron hasta aquí, y que se suscriban al canal, que semanalmente o quincenalmente subo videos como este en diferentes aerolíneas del mundo que pueden resultarles interesantes o no. Bem-vindos a Florianópolis. Permaneçam sentados no cinto de segurança ativado. Agradecemos por voar conosco, podemos trazê-los em segurança. 22 horas 5 minutos do horário local. Confirmando o nosso compromisso com a pontualidade. Posamos antes do horário previsto. Gracias por elegir Gol para su viaje. Hasta pronto e tenga una buena noche, una buena estada en Brasil. Gracias. Procedimento de portas. Fileiras de 1 a 5 estão autorizadas a retirar bagagem e preparar para o desembarque. Passengers, rows 1 to 5. Tchau, boa noite. Obrigado, gente. Obrigado, gracias. Chao, obrigado. Bueno, este es el nuevo aeropuerto de Florianópolis. Está bárbaro. Era un tugurio antes. Ya hace muchísimos años que no aterrizo aquí. Pero es otro mundo, ¿eh? Miren los suelos. Era todo de chapa. Bueno, ahora control de pasaportes, retirar mi maleta, alquilar mi coche y conducir. No voy a ir directo a donde tengo que ir porque son 3 horas, pero voy a dormir a mitad de camino en Balneario Camboriú. Así que 1 hora y media calculo que tendré desde aquí. Problema recurrente en Brasil es el tema de migraciones. Estamos en Florianópolis con 2 ventanillas abiertas para 2 vuelos en este momento. Complejidad, mucho tiempo perdido para pasar migraciones.
Muy bien, amanecido ya nublada mañana en Balneario Camboriú, que es una parada intermedia que hago. En realidad mi destino final es Joinville. Anoche conduje hasta aquí, mañana hago el resto del trayecto. Estoy contento de estar aquí porque esta es una ciudad donde viví desde hace muchos años, cuando mi hija era pequeña. Vivíamos en Europa y en un momento su madre quiso regresar a Brasil. Aquí su familia tenía apartamento, tenían unos negocios y demás, así que nos instalamos aquí. Viví 4 o 5 meses aquí hasta que en un momento me pegó una patada en el culo y me tuve que volver a Europa. Dicho esto, el vuelo, muy agradable. Realmente, o sea, me da miedo decir lo realmente bueno que fue el vuelo, porque no sé si todos los vuelos de Gol son así. El avión era impecable, estaba impecable, nuevo. La tripulación excelente, nos sirvieron un sándwich, nada, ¿no? O sea, nada para contarle a tus nietos, pero un sándwich, bebidas, volvieron a pasar repartiendo bebidas, quiero decir, o sea, en un vuelo de 1 hora 45 en Europa mucho no se ve en clase turista, y casi podría decir que lo único malo del vuelo fue que no funcionaba el wifi, y decía que sí funcionaba, pero mucho más que eso no tengo para criticarlo. Salimos 25 minutos antes del horario programado, aterrizamos media hora antes del horario programado. Realmente fue un vuelo impecable. Sí, esto es una cosa que suele suceder en los aeropuertos brasileños. Mucha espera en migraciones. Otra vez, mi vuelo de Air Canada, acá es. El otro día entre Buenos Aires y San Pablo pasó lo mismo. Anoche tuvimos mucha espera también en el aeropuerto de Florianópolis, que además es un aeropuerto pequeño, por tanto no había mucho movimiento de gente, pero bueno, aún así hubo al menos una media hora o por ahí para limpiar migraciones. Así que nada, les mando un abrazo muy fuerte, espero que hayan disfrutado del video, denle un me gusta aquí abajo si así fue, suscríbanse al canal, que para mí es muy importante, y cualquier duda que tuvieran en relación a este vuelo me la dejan aquí debajo en la sección de comentarios. Les mando un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Last call for passengers on flight